Bueno, vamos a hablar de esta señal de alerta que no es menor, por cierto, porque todo esto se vivió en la mañana de hoy en el centro que estaba dispuesto para refugiar a personas con COVID y como afortunadamente no fue utilizado, hace algunas semanas atrás la municipalidad dispuso trasladar a algunos indigentes como refugio. Estamos hablando desde el centro de la ex rural. Pero uno de esos indigentes dio COVID positivo. Y no es menor tampoco que sea de Buenos Aires. Estamos trabajando acerca de ese tema con Belén Salvañá. Belén, ¿cómo estás? Buen mediodía. A ver, contanos, relatarnos todo lo que ocurrió desde las primeras horas de hoy. 54 años, Sonia, este hombre que, como bien vos lo decías, llegó desde Buenos Aires. Y algunos se preguntan, ¿cómo llegó este hombre? ¿Cómo logró pasar desde la provincia de Buenos Aires hacia nuestra provincia? Bueno, algunos datos indican que este hombre venía de San Andrés de los Giles y que logró pasar en bicicleta, que llegó a nuestra ciudad, ustedes saben, buscando qué, nada más y nada menos que trabajo. Una persona que está totalmente sola, como decíamos, llegó pedaleando y que venía a buscar trabajo. Bueno, llegó el 23 de junio, uno se pregunta, ¿este hombre llegó con COVID? Bueno, a los 2 o 3 días de estar en la ciudad sucedió que le realizaron el hisopado y esta persona dio negativo. Este centro de aislamiento que funciona aquí en la zona de la rural, hasta 2 días atrás estuvo funcionando como un centro para asistir a las personas en situación de calle. Hoy el panorama es totalmente otro. Bueno, tenemos más información para aportar en este caso con el secretario de Gobierno, que ustedes imagínense, ¿no? Desde que este hombre de 54 años, como decíamos recién, que dio COVID positivo, bueno, se han desplegado todo lo que son las áreas de salud que están interviniendo en este caso para ver, bueno, cómo va a ser el aislamiento. Siniago, buen mediodía. Lo primero que le consultamos es acerca de esta persona que finalmente dio positivo y estamos hablando hoy de un aislamiento de casi 60 personas, ¿no?, que han sido contactos estrechos con él. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buenos días, sí. A partir de la confirmación del caso, que esto fue en horas de ayer a la tarde, se activaron los protocolos en relación a la población que había tenido vínculo con este caso positivo. Y a partir de separarlos, primero las personas de riesgo, después los contactos estrechos y del resto de la población que ha tenido vínculos y contacto en este centro de aislamiento que, como vos decías, funcionaba como un centro de noche para la gente en situación de calle, se decidió estudiar, analizar y en este momento se está llevando adelante esa práctica epidemiológica para definir los contactos estrechos y para resolver, en definitiva, la estrategia final para atender esta población. Y hago un dato que no es menor, que bueno, veíamos que hay algunos agentes de la policía que están apostados por aquí cerca. Hoy hablamos de estas 60 personas que están en este lugar y que por 14 días no se pueden mover de lo que es el predio de la ex rural, ¿no? Deben cumplir el correspondiente aislamiento. La estrategia la van a terminar de definir a la brevedad, en próximas horas, pero también tenemos que entender que no hay resultados definitivos porque hay una primera revisación y un primer hisopado. Y bueno, también dentro de esas prácticas hay estudios posteriores en 48, 72 horas que van a ir definiendo la estrategia individual de cada una de estas personas. Probablemente haya un núcleo que vaya a ser aislado y que va a tener un seguimiento más particularizado. Para eso se han activado los protocolos de estos espacios, que los habíamos construido como centro de aislamiento, y bueno, las custodias, los recursos de emergencia, están todos disponibles para poder dar tratamiento de la mejor manera. Y lo último que le pregunto, con respecto a este colectivo, concretamente la empresa Movi que está a nuestras espaldas, ¿lo están utilizando para el traslado de casos sospechosos? ¿Nos puede detallar cómo es el operativo que realizan con estos colectivos, atento justamente al paro de transporte, ¿no?, en la ciudad? En realidad, todo lo que tenemos dispuesto en la rural, en la ex rural y en el hipódromo tiene que ver con un dispositivo que funciona a la medida de las necesidades. Una necesidad que se nos plantea y que hemos resuelto asistirla de manera inmediata es la necesidad de, detectado un sospechoso en un barrio, en un centro de salud, hacer un traslado inmediato para generar el hisopado y definir el abordaje de ese caso.
Una de las estrategias es, con esta movilidad, hay un COE transporte que define todo lo que es la movilidad dentro de la ciudad y un recurso accesible que prevé muchas posibilidades es la de estos móviles que permiten primero aislar al conductor de los pasajeros y también da ciertas comodidades y accesibilidad para transportar más de una persona o personas con particularidades en su desplazamiento. En el caso de que el paro de transporte se levante en los próximos días, ¿se va a poder seguir disponiendo de una de estas unidades? Sí, porque estas unidades las tiene disponible el municipio en una serie de rotación de las unidades y tenemos disponible para poder seguir ejerciendo este tipo de estrategias. Belén. Gracias, Iñigo, a ustedes. Muy amable. Bueno, Sonia, este dato nos parecía también interesante Sí. compartir, ¿no? Que tiene que ver con estas unidades que son, no sé si los recuerdan, ¿no? Estos colectivos que van hacia el aeropuerto Claro, de la claro. ciudad. Bueno, Aeromóvil. los han dispuesto concretamente el aeromóvil, exacto, para llevar a personas, por ejemplo, desde algún barrio que tengan algún síntoma compatible con COVID. Bueno, con estos Claro. micros los transportan hasta los diferentes efectores donde se pueden realizar los hisopados. Te quería hacer- Sonia, y volviendo Sí. concretamente a este tema sensible, sí. No, esa consulta, ¿no? De las 60 personas que están aisladas que nosotros estamos aquí poniendo en nuestro graph, porque la verdad que asusta, es mucha gente y demás. ¿Son todas personas que estaban en el refugio como indigentes? ¿O también estamos hablando de aquellos que prestan servicio del trabajo, quienes hacen la limpieza, quienes cuidan el lugar, quienes cocinan y preparan el desayuno? ¿Hay trabajadores municipales que también están aislados? Bueno, Sonia, las personas que estaban en este lugar están aislados en sus domicilios, ¿no? De los trabajadores, que es muy menor el grupo, en este caso que ha quedado aislado en sus domicilios, porque hablamos de trabajadores, no son más de 5 o 6 lo que nos habían dicho. El resto son todas personas que sí están en situación de calle. Por eso le hacíamos esta pregunta a Siniago, porque el dato era este también, ¿eh? De alguna manera son personas que no se van a poder mover de acá. Claro. Son historias de personas con una condición muy vulnerable, Sí, Sonia, solitarias. ante la realidad social que les toca atravesar. Entonces, bueno, tienen que comprender que durante 14 días no se van a poder mover de ninguna manera desde el predio aquí de la ex rural, Claro. ¿no? Nos dijeron que le van a dar, por supuesto, que comida, aseo personal, Sí, que sí. van a tener un lugar que ya lo tenían antes para descansar. Pero si se quieren mover en estos 14 días de acá no lo van a poder Claro, hacer. antes era para pasar la noche y ahora deberán pasar las 24 horas y no Exacto. pueden salir de ninguna forma de este lugar, que bueno, ahora continúa absolutamente aislado hasta que se terminen de analizar todos los casos, ¿no? Bueno, ¿y qué decían las autoridades de salud de nuestra ciudad al respecto, Belén? Bueno, esta mañana muy temprano, cerca de las 9 de la mañana, Sonia, una conferencia de prensa, en este caso del secretario de Salud y también del secretario de Coordinación, ¿no? De todos estos operativos, bueno, brindando más detalles acerca de este COVID positivo de un hombre de 54 años que recordemos que llegó a la ciudad de Rosario el pasado 23 de junio, esto fue lo que decía. Es una persona de 54 años que ingresó a la ciudad hace 24 días, ingresó a la ciudad de Rosario, se hizo en ese momento por protocolo, por haber ingresado a la ciudad un test de hisopado en ese momento que dio negativo. De todos modos, en los últimos días, particularmente entre el domingo, en las primeras horas del domingo y en relación a la aparición de síntomas, y ser una población de riesgo y cumplir con los signos y síntomas compatibles con esta enfermedad, se lo aísla en el hospital provincial, Carrasco, se lo interna y se hace el hisopado, que ayer, sobre las últimas horas, da positivo. Por eso genera la activación de los protocolos que se suman a los habituales, porque estamos hablando de personas en situación de calle, que es un dispositivo que lo trabajamos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, para justamente trabajar sobre el riesgo de esta persona que termina aislada y activando un protocolo de intervención que se está haciendo ahora en el transcurso de la mañana en relación a los contactos cercanos, a los contactos estrechos, para poder aislar e internar en función del riesgo. Nosotros tenemos que ver y analizar el recorrido, hasta tenemos que analizar
si tiene anticuerpos o no, porque puede ser un rebrote de lo que pasa en provincia de Buenos Aires, porque es una persona que vino hace 23 días de provincia de Buenos Aires. Todas estas cosas, antes de sacar conclusiones apresuradas, tenemos que darnos un proceso de investigación en función de los síntomas, de los contactos que tuvo en ese lugar. Si estuvo en un comedor en otro lugar, también se va a estar trabajando con la persona que lo asistió, se aísla a esa misma persona. Digamos, el trabajo de investigación epidemiológica es el mismo que cualquier otro caso, con las dificultades que genera una persona donde no se sabe toda la trazabilidad. Bueno, una vez más, ¿no? Casos que vienen de Buenos Aires, donde está el pico de contagios y donde hoy en Rosario tenemos que tener más cuidado que nunca. En esto que queda de julio y en el próximo mes de agosto, ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado, Belén, a la hora de relacionarnos con todos. Porque, bueno, cada vez más casos aparecen en Rosario y en este caso 60 aislados tenemos. Claro, Sonia, y en este caso de la trazabilidad, ¿no? Por ahí es más sencillo en alguna persona que pueda referir exactamente dónde estuvo, con quién estuvo. Por eso decíamos lo del Día del Amigo. ¿Por qué no hacer las fiestas en casas particulares y sí en los bares, por ejemplo? Bueno, lo que dicen del Estado es eso, porque acá podemos seguir la trazabilidad. Se espera, Sonia, y con esto redondeo, que hasta el próximo 15 de agosto sea el pico. Lo que dicen las autoridades es mantengamos la guardia nosotros mismos lo más alta posible por lo que queda de julio y por los primeros días de agosto, que va a ser clave, bueno, para ver cómo continúa este brote en la ciudad de Rosario. No hay circulación, o al menos no lo podemos asegurar por el momento, lo dijo el secretario de Salud también esta mañana. Completísimo el informe, Belén, muchas gracias, nos mantenemos en contacto.